las destrezas motoras y técnicas o conductas adquiridas. Ejemplos de algunas de estas conductas son preparar un postre, cortar madera, aterrizar un avión, escuchar a otros. Métodos de medición: pruebas, observaciones, evaluación de 360 grados y muestras de trabajo. En términos de resultados afectivos, tenemos actitudes y motivación. Ejemplos: tolerancia hacia la diversidad, actitudes hacia la seguridad y servicio al cliente. Método de medición: escalas de actitudes, entrevistas y grupos focales. A nivel de resultados, también tenemos que se busca medir los resultados corporativos. También estos se miden en términos de ejemplos a través de la productividad, la calidad, los costos, clientes que vuelven a comprar o que retornan, la satisfacción del cliente y 0 accidentes. Esto también ayuda a definir cómo los talleres influyen en los resultados organizacionales. Los métodos de medición que se utilizan son la observación y datos específicos del desempeño. También tenemos el concepto de retorno de inversión, donde lo que se busca medir es la identificación y comparación de los beneficios de aprendizaje y los costos. Ejemplo: valor en dólares de la productividad dividido por los costos de adiestramiento. Aquí el método de medición es la aplicación de la fórmula de retorno de inversión o de varias fórmulas que existen. Esto es un trabajo que usualmente hacen los empleados del área de contabilidad con el apoyo de la persona que dirige adiestramiento y desarrollo, y lo que se busca medir al final es el valor económico, o sea, la inversión que hace la organización versus los resultados económicos que obtiene. Determinando si los criterios son apropiados. Es bien importante evaluar 2 factores que son bien importantes. El primero es los resultados identificados por el análisis de necesidades, que también incluye los objetivos de adiestramiento. También los resultados que se hacen por la evaluación. Cuando ambos factores se unen, se crea un grado de relevancia, que son los resultados relacionados con los objetivos del adiestramiento. Cuando este proceso no se maneja adecuadamente, obtenemos deficiencias. Cuando este proceso no se hace de manera rigurosa y científica, vamos a utilizar un medio de evaluación contaminado, por tanto provoca contaminación. Continuando con si los criterios son apropiados, es bien importante que los criterios sean confiables, o sea, haya consistencia en el proceso de evaluación. También el programa debe discriminar, o sea, que los mecanismos que se utilizan para evaluar los talleres nos puedan diferenciar entre los empleados que son mejores versus los que no son mejores, o sea, los peores. Por otro lado, un factor que hay que tomar en consideración es el pragmatismo, o sea, que las medidas que se utilicen para evaluar el impacto del programa de adiestramiento debe administrarse de manera fácil, rápida y efectiva, y que esto permita tener una evaluación adecuada del programa de adiestramiento. Uno de los elementos que afecta la evaluación de los programas de adiestramiento es lo que se conoce como las amenazas a la validez, usualmente validez interna. Las amenazas hacia la validez interna son, en términos de la organización, la historia
que se describe como eventos que ocurren o suceden y que producen cambios en los resultados de adiestramiento. En términos de las personas, está el concepto de maduración. Estos son los cambios en los resultados de adiestramiento como resultado del crecimiento físico o emocional del participante. También otra de las amenazas a la validez interna en las personas es la mortalidad. Aquí se busca saber si los participantes salen de la organización, o sea, se van a trabajar con otras empresas, fueron despedidos o dejan de participar voluntariamente en el taller. También otra de las amenazas son las diferencias de grupos iniciales. Esto significa que puede haber diferencias del grupo de adiestramiento que afectan las del grupo control. O sea, aquí tenemos un diseño de grupo control y grupo experimental. Y los efectos del grupo experimental pueden impactar el grupo control. Otras amenazas a la validez interna. Medidas de resultados. En términos de las medidas de resultados que afectan la validez interna, tenemos la evaluación. Aquí los adiestrados tratan de obtener mejores puntuaciones en la postprueba. En términos de instrumentación, la interpretación de los adiestrados sobre los resultados en el curso de la evaluación, porque ya al someterse al proceso ya tienen unos prejuicios muy particulares. También está la regresión a la media, donde aquellas personas que tienen altas y bajas puntuaciones obtienen puntuaciones promedios en las postpruebas. ¿Qué pasa? Cuando hay una amenaza de cualquiera de estos factores con la validez interna, el contenido del adiestramiento y los objetivos se afectan dramáticamente. Por tanto, tanto el proceso como el cumplimiento por medio de los objetivos establecidos va a verse altamente o probablemente impactado, y eso puede afectar la validez externa del taller, que es la capacidad de transferir los conocimientos. Ahora vamos a hablar de la validez externa y los elementos que afectan la validez externa de los programas de adiestramiento en términos evaluativos. En términos de la reacción a la preprueba, tenemos la evaluación, y aquí es cuando la prueba antes del adiestramiento hace que el adiestrado preste mayor atención al material. Es el efecto mismo de uno enfrentarse a la preprueba y crear una atención selectiva hacia el contenido del taller. Están las reacciones a la evaluación. Al ser evaluado, el adiestrado se esfuerza más por aprender. También la interacción en la selección y el adiestramiento, que son las características del adiestrado, van a influir en la efectividad del programa, porque las personas que participan del programa no son seleccionados al azar, son parte de lo que es el análisis de necesidades, y se determina que ellos van a ser las personas que van a estar sometiéndose al programa de adiestramiento porque lo necesitan. También tenemos la interacción con los métodos de adiestramiento. Aquí los resultados de los adiestrados que reciben diferentes métodos pueden ser realizados a personas que se adiestran de igual manera. Métodos para controlar las amenazas de la validez. Pre y postprueba. El tener un grupo control y otro experimental, y manejar los efectos y sobre todo el efecto del experimentador o el efecto de Hawthorne. También la asignación de sujetos al azar a los grupos control y experimental, y el control estadístico, que es otra de las herramientas que se utiliza. Tipos de diseño de evaluación. Está lo que se conoce como la postprueba. Aquí se hace una evaluación
a un grupo luego de haber finalizado el adiestramiento. La preprueba y posprueba se hace una evaluación antes del adiestramiento y luego esa misma prueba se administra al final del taller. También tenemos la preprueba y posprueba con grupos de comparación. Aquí se administran medidas antes y después, tanto al grupo experimental como al grupo control. También tenemos el diseño seriado a través del tiempo. Aquí se evalúan los resultados en intervalos periódicos antes y después del adiestramiento. Usualmente aquí se establecen unos periodos cada 3 meses, cada 4, cada 5, cada 6, dependiendo del diseño de evaluación que se establezca. También se tiene el diseño de 4 grupos de Solomon. Este combina tanto la pre y posprueba en grupo control y experimental. Vas a tener 2 grupos controles, 2 grupos experimentales. Vas a tener diferentes efectos pre y post. Procedimiento y post. No se da pre y si se da post, o solamente se da una post. Este diseño es muy útil, es muy bueno para maximizar la evaluación de la validez externa, pero es un proceso un poco costoso y complicado. Por eso no es uno de los diseños más prácticos, a pesar de lo efectivo que pudiese ser para mantener una evaluación bastante precisa y evitar cometer errores de validez interna o externa. Determinando el retorno de la inversión. Aquí se busca saber si el dinero invertido en el programa de adiestramiento se recupera cuando se evalúan los resultados de la organización. Aquí el retorno de inversión se va a obtener por medio del análisis de costo-beneficio, que usa métodos de contabilidad para determinar si la inversión se justifica con el resultado. Realmente también hay varias fórmulas para calcular el retorno de inversión, unas más sencillas que otras, pero acá los psicólogos usualmente utilizamos la colaboración de personal del área de contabilidad que tiene mayor dominio en el proceso de costo y también en el evaluar el retorno de inversión de básicamente todos los elementos que la organización adquiere, incluyendo pues los programas de adiestramiento. Ahora, saber el costo del adiestramiento es importante por las siguientes razones. Entender los gastos totales por medio de los gastos directos e indirectos. Aquí es bien bueno porque muchas veces medimos solamente los gastos directos y no estimamos los indirectos, y eso hace que subestimemos el costo del adiestramiento. También está la siguiente razón, que es comparar el gasto del programa con otros programas. Esto es bien importante porque nos permite establecer un benchmark en programas de adiestramiento similares. También evaluar la proporción de dinero invertido en desarrollo, administración y evaluación del adiestramiento. Todo esto básicamente lo que nos permite es ver cuánto cuesta cada una de las fases de un programa de adiestramiento y de los adiestramientos. También se establece un control de costos adecuados. Estas son las razones de por qué uno puede y debe evaluar el costo de los adiestramientos. Proceso para determinar el retorno de inversión. Aquí les mencionaremos cómo es que se lleva a cabo este proceso. Y este comienza con entender los objetivos del programa de adiestramiento. Hay que hacer una evaluación de los objetivos del programa. Hay que desarrollar un plan, identificar aquellas variables, ¿verdad?, que miden los objetivos del programa. También uno aísla los posibles efectos del adiestramiento de otros factores que pueden influir en los datos. Esto es básicamente aislar unas variables de otras, convertir estos datos en valor monetario
tanto los costos del taller, directos e indirectos, como